Antes de comenzar a ver el video, te invito a que también veas y te suscribas a mi canal de Rita del Tiradero, donde vas a ver no solamente este video, sino cientos de videos con estrategias de binary, opciones binarias y también de otras plataformas donde no tenés que invertir. Siempre la posibilidad de ganar dinero online se encuentra y lo podés ver en mi canal de YouTube de Rita del Tiradero. Te dejo el enlace en la descripción. Vamos ahora con el video. De ganar dinero en internet, pero con alguna inversión, es Derib. No sé si ustedes lo han conocido, aquellos que son nuevos en esta comunidad o me están viendo por primera vez. Derib es una plataforma, bueno, si bien la portada acá está en inglés, cuando entramos, que ya lo vamos a hacer, lo podemos poner en español. Es una plataforma de opciones binarias, es decir, es una especie de inversión donde uno tiene que, de alguna forma, para ganar, saber qué resultado va a obtenerse en cada una de las operaciones. Pero como yo tengo este canal donde ustedes pueden ver más de 300 videos en referencia a este tipo de plataforma, o a Derib o a binary, en este caso Derib propiamente dicho, digamos, a ustedes se les va a hacer mucho más fácil el camino que yo hice, que lo vengo haciendo en el 2017. Derib está desde mucho antes, está desde antes era binary y está desde 1999, y yo empecé con binary y después se transformó en Derib, en la misma empresa se transformó hace 1 o 2 años en Derib, y bueno, pero tienen exactamente las mismas formas de operar. Así que les voy a mostrar. Para registrarse, ustedes abajo tienen en la descripción de este video el link que les dejo para registrarse. Les va a pedir nada más que un correo electrónico, y con ese correo electrónico ya pueden ustedes operar una cuenta demo como la que les voy a mostrar ahora, ¿no? O sea, ustedes ponen el correo electrónico, después confirman el correo electrónico y no tienen que poner tarjeta ni nada, salvo que después quieran pasar a una cuenta real para ganar dinero. En la cuenta demo le van a dar $10.000. Correcto. Bueno, ahora vamos a pasar directamente, si me lo permiten, a la plataforma. Ok, en la plataforma ustedes cuando se meten les va a dar, en este caso está en una cuenta real que es retirado. Vamos a poner acá cuenta demo. A ustedes les va a dar algo parecido a esto. Lo pueden configurar desde acá abajo, tienen para configurar, pero bueno, yo lo he dejado, lo voy a poner, está en español, fíjense, está en español, pero bueno, como vamos a trabajar nosotros, lo vamos a trabajar, y ahora viene la estrategia para todos aquellos que me siguen y para los nuevos también. Va a ser la siguiente: nos vamos a ir a Derib, de aquí vamos a salir, vamos a buscar Smart Trader, que es mucho más amigable, o por lo menos no consume tanto video. Bueno, ya estamos aquí. Entonces aquí lo que vamos a buscar es índices sintéticos, y vamos a buscar índice de volatilidad 10, y aquí vamos a buscar superior e inferior. Acá vamos a buscar 5 ticks. Vamos a variar un poco la forma de operar teniendo en cuenta un indicador. Fíjense que acá con este desplazamiento de barrera nos vamos a ganar como en inferior el 16%. Como ganamos ahí tampoco, vamos a tratar de ir a un 30%. En cuanto nos da un 25, es demasiado. Vamos a ir a un 32, un 23%, sí, ya podemos estar hablando de algo mejor. Ok, bueno, de aquí vamos a ir a gráfico, y en gráfico vamos a buscar acá en indicador, si me permite, RSI, que es el índice relativo de fuerza, o Relative Strength Index. Hacemos clic ahí y nos va a salir esto. Nos va a salir los settings, la descripción, bueno, que se trata, pero me interesa esto. Setting, el periodo, es la velocidad con que vamos a ver que el indicador va a subir y va a bajar. Yo les voy a indicar qué significa eso. Y vamos a poner entonces un poquito menos. Vamos a poner un 4, que
ya es bastante rápido y es manejable. Después vamos a ir hasta abajo y acá hay dos niveles. Vamos a borrar estos dos niveles y vamos a agregar nuevos niveles. En el primer nivel le vamos a agregar, nos vamos a ir a 86 más o menos y agregamos. El segundo nivel que vamos a agregar, vamos a ir hasta 2 y ahí otra vez agregamos. Acá podemos cambiar el color, podríamos, pero a mí no me importa tanto el color, porque lo que vamos a ver es otra cosa. Vamos a aceptar y se va a ver esto. Se va a ver esto. Lo que ustedes van a ver acá son dos barreras, dos barras. Esas dos barras, una es 90 y el otro es, perdón, 80 y pico, como pusimos, y la otra es 2, creo. La velocidad que vemos aquí de este movimiento para arriba para abajo es el 4. Estaba en 14, nosotros lo pusimos en 4. Y mientras el indicador esté por aquí, por el medio, entre medio de estas dos barras, significa que el mercado está lateralizado, es decir, va a subir o a bajar, no hay una tendencia clara. Cuando en cambio hace estos picos que sobrepasa, toca o sobrepasa arriba, se dice que el mercado está sobrecomprado. Por lo tanto, si hay un mercado sobrecomprado, el mismo mercado tiende a equilibrarse y por lo tanto, una vez que estemos acá, va a tender a bajar, no se va a quedar mucho tiempo ahí, va a tender a bajar, correcto. Lo mismo pasa a la inversa. Fíjense que hay más picos arriba que abajo, o por lo menos mucho más sobrecomprado que sobrevendido, porque evidentemente acá ha habido y hay una pequeña tendencia alcista que puede revertirse en cualquier momento. Entonces, cuando toca acá abajo, el mercado tiende a equilibrarse y va para arriba. Entonces, acá fíjense que yo tengo un desplazamiento de barrera de más 0.32. Para yo operar en superior e inferior, como estamos acá, superior e inferior, en este caso, como yo tengo más, tengo que operar siempre inferior. ¿Cuándo vamos a entrar? ¿Cuándo vamos a entrar? Cuando este indicador toque o sobrepase acá arriba. ¿Me explico? De lo contrario, si nosotros ponemos menos acá, ¿cuándo vamos a entrar? A superior. Vamos a entrar cuando toque acá abajo, pero vamos a trabajar únicamente, para no confundirlos, en inferior. Por lo tanto, ¿dónde tiene que tocar? Arriba. Entonces tenemos que esperar. Y acuérdense que son 5 ticks. 5 ticks, que es lo mínimo. ¿Cuánto vamos a ganar? El 23% de la operación. Vale decir que si yo pongo $100 acá, yo estaría ganando $23. Hacemos clic ahí porque entramos tocando y en teoría tiene que haber 5 ticks. 5 ticks así para abajo y esta operación se ganó y ganamos $23. ¿Sí? Bueno, este RSI que vemos acá, si está bien configurado, como se los indiqué, y para lo cual les pido que antes de meterse a trabajar en real, vean este video 50 veces. No quiero que nadie me diga perdí la primera vez, porque no lo van a perder la primera vez. Pueden perder si ustedes operan, no sé, más de 8 veces acá y alguna vez van a perder. Entonces, cuando pierden, pierden todo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que estas son, cuando vemos que pasa esto, son oportunidades y que entonces ustedes tienen que aprovechar y después no operar más de 4 o 5 veces. Si yo opero 4 o 5 veces y las gano en la forma que les dije, acá gané la segunda, ya estamos ganando $40. Si esperan 4 veces vamos a estar ganando $80. ¿Me explico cómo es?
Entonces, vuelvo a reiterar, les explico nuevamente para que no me estén preguntando. Si yo tengo el signo más que me da por predeterminado acá, y acá tengo un retorno del 23%, no más del 23%, por favor, porque los riesgos van a ser grandes también. Entonces, si yo tengo un más, tengo que buscar una oportunidad para ir a la baja. ¿Y cuándo es la oportunidad para ir a la baja? Cuando este indicador me está haciendo esto, en este momento. En este momento me está haciendo eso. Ahí entré un poco tarde. Pero ahí entré un poco tarde. Bien, sin embargo lo gané. Pero entré un poco tarde, ¿se dieron cuenta? Entré cuando ya estaba bajando. Esto es cuando está en meseta, cuando ya estás, cuando está o sobrepasando o tocando que va a bajar, ¿correcto? Bien, entonces, eso es todo, amigos. Antes que nada quiero agradecerles a los 28 miembros de esta comunidad y jugadores nuevos, traders nuevos que me compraron el pack de 30 bots, se los agradezco. Y también agradezco los agradecimientos que me hacen llegar por mensajes privados de lo que van ganando, en especial mucha gente de México y de Colombia. Señores, eso es todo lo que tienen que hacer. Le dan un like, se suscriben a mi canal, se registran en Deriva a través de mi link, le van a dar $10.000 y todo va a estar bien si lo hacen así. Les pido por favor, esto es fundamental, fundamental. Así que si tienen un día de pérdida, bueno, tendrán que empezar otra vez. Los traders nunca están ganando. Y los traders tampoco hacen 50 operaciones. Hacen 5, 6, 7 operaciones de oportunidades y después se retiran. ¿Correcto? Y después que van ganando, ese dinero diario, o de 2 días, o de 3 días que han ganado, lo pasan directamente a su cuenta, a su wallet, ¿no? Ya sea en el Teller, no sé cómo ustedes depositaron, para no dejarlo en Deriv. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen 100 y después llegan a ganar 80, sacan y llegan a perder 100, ya aunque sea, ganaron 80, o sea, perdieron 20. Pero si ganaron 120, pusieron 100 y ganaron 120 y sacan eso, pues entonces le va a quedar todavía una diferencia y se llegaron a perder. ¿Me explico? Es una cuestión lógica, es una cuestión para tratar de que las emociones bajen absolutamente y ustedes controlen esto. Señores, les mando un abrazo muy grande, vean el video muchas veces para aprender. Y bueno, nos vemos.